acompañarnos al Círculo de Lectura Shop, que es organizado por la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual. En esta ocasión estamos por terminar el análisis del libro de Gog de Giovanni Papini y nos encontramos aquí en el aula B de su casa La Paz, mi compañero y amigo. Hola. El más guapo, y con hambre. Cielo. Yo soy Lourdes Gamboa y mi compañero y amigo Paco. En esta ocasión vamos a terminar con el análisis, como ya mencionaba, pero vamos a iniciar con el relato A.A. y W.C. Y bueno, este relato inicia que nada más repugnante que toda aquella boca que se abre, y bien repugnante nosotros. Comer. Lo bueno es que yo no me creo noble, ¿eh? Les voy a leer por qué. Esta falta de vergüenza, hasta en aquellos que se creían nobles, refinados, espirituales, les espantaba a Gog. Para Gog como que comer era un acto privado, como que hacerlo de manera pública era grotesco, dice él. Bueno, es que si lo ves, realmente comer es un acto grotesco. Digo, consumir los restos de un animal muerto es grotesco. Bueno, pero la parte no es animal muerto. una ensalada, un pastel, un café. Bueno, yo digo en un banquete, ¿no? Imagínense la cultura mexicana que en las bodas, un chivito muerto. Desde antes, la boda, la tornamesa, la preboda, la posboda. En los pueblos, una semana te la pasas comiendo y tienes el caso ahí a un lado y ves cómo van metiendo el puerquito a las carnitas. O sea, abriéndole más el apetito a Samuel. Y pues, dice aquí que como que creó una ciudad que se llama el Nuevo Partenón, ¿sí, verdad? Sí, sale en uno de los relatos anteriores, Sí. cuando habla de las religiones que manda, bueno, más bien los Ay, santuarios. en el camino de los dioses. Sí, ese es su, digamos, su nuevo panteón, ¿no? Y pues acá lo interesante es la analogía que hace, sobre todo con el proceso inverso de la comida, ¿no? Que es la defecación. Sí, así es. Entonces, pues, se considera que esos son dos rasgos que todavía nos unen al mundo como tal, ¿no? A lo mundano, algo con lo que, una acción que compartimos todavía con los animales. Si tenemos en cuenta que Papini, pues, es una persona completamente entregada al espíritu, pues sí, a Dios, ¿no? Desde su punto de vista, pues se le parece que esa es una fase de nuestro proceso evolutivo todavía muy primitivo, que tenemos que exhibirnos de esa forma cuando comemos. Hace una referencia a Diógenes el perro, no sé si lo conocían a él. Dice que como en los tiempos en Grecia que Diógenes iba y hacía sus necesidades en puro en medio de la plaza pública. Los griegos en aquellos años se reunían a dialogar o discutir en las plazas, que era el centro de unión cívica más importante, ¿no? De la comunidad. En aquellos años en que vivía Sócrates y estaba pues en su efervescencia, ¿no? Esta etapa de crisis para muchos del mundo helénico, de los socráticos, digamos, lo que después se le vino a decir el periodo socrático, habitó este hombre llamado Diógenes, que causó mucha polémica y ha causado mucha polémica a lo largo de la historia. Le apodaban Diógenes el perro. Andaba vestido siempre de harapos, vivía en la calle y no tenía ninguna pertenencia. Entonces, pues, entre sus cosas que hacía, pues era eso, de pecar en frente de todos, como los animales. Y pues lo excita. Por ejemplo, yo vi en Espartacus los baños públicos. O sea, todo el mundo llegaba ahí al baño y delante de todo el mundo, defecaban, o sea, tú dices, bueno, pues. Sí.
No sé si detectaban, fíjate, lo que sí es que... En la serie, pues, se dio. Pues yo digo que bueno, nada que ver. ¿Eh? Yo leí en lo de la que no tiene nada que ver, que haz de cuenta que estaba platicando Borges, que decía, no, vente aquí a México, es uno de esos países que te van a encantar, porque son bien bizarros. Dice, puedes estar unas quesadillas de un lado, puedes estar alguien haciendo sus necesidades, y nadie dice nada. Dice, todos sí, comiendo como si cualquier cosa. Sí. Sí, pues acá en México es muy raro, ¿no? De repente, pero todos dicen eso de sus propios países. Sobre todo los mexicanos siento que se da mucha importancia a sí mismo y ante los demás. Pero pues no, creo que todos somos iguales en realidad. También menciona ahí que monarcas y los papas ya habían llegado a comprender, ¿no? Desde esa perspectiva, qué significaba el comer, digamos, y ya se habían atrevido a hacerlo públicamente. Y habla de un papa y de los papas en Roma y ciertos monarcas de Oriente. Entonces, pues, no es como también llevarlo a ni hay que tomarlo como que, ay, si todos deberíamos dejar de comer, pero es una interpretación de la existencia bastante interesante, ¿no? Que a partir de ciertos argumentos que son de determinada manera lógicos, nos plantea una situación que muy poca explorada de nuestra personalidad, de nuestro inconsciente colectivo, porque efectivamente, o sea, el acto de comer incluso llega hasta el extremo de representar la fiesta, la unidad, el convivio. Pues yo había dicho que de hecho uno de los primeros lazos que creas con una persona es cuando comes, porque al momento de comer con una persona es porque te genera la seguridad de que cada que estés con él vas a poder sobrevivir porque vas a tener alimentos. Entonces eso te hace tener un vínculo diferente. Por eso tienes un vínculo tan unido con tu familia, se supone, porque son las primeras personas con las que compartes un alimento. Claro, sí, pues un punto interesantísimo. Sin embargo, él dice, si vemos el proceso completamente inmediato en la ingesta de alimentos, que es la defecación, ahí sí lo hacemos de una manera completamente privada. ¿Sí? Ahí sí no es algo que estamos dispuestos a compartir con nosotros. Un poco que pasa también con el acto sexual, ¿no? Aunque eso ha venido cambiando a lo largo de la historia, incluso entre los mismos griegos y romanos, pues se daba, pero ellos eran muy dados como al asunto de las orgías, pero lo veían más bien como un aspecto ritual. No era como ahora que es puro goce. Sí, es más bien el placer por el placer, ¿no? Antes tenía una connotación hasta mística. Y esas son otras cosas. El punto es que hay ciertas acciones del hombre que vistas desde el conjunto no son aceptadas. ¿Y por qué unas sí y otras no? Eso es algo que no podemos determinar a ciencia cierta, sino que dependiendo de los periodos históricos en los que va evolucionando el hombre, pues va adquiriendo ciertas peculiaridades, ¿no? O pueden retornar o... Sí, porque aquí mismo, ya no todavía es otro país, sino aquí mismo, en sus diferentes estados, es una diferencia, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? ¿No tienes la audiencia ahí conectada? Porque tengo llamadas, pero no... Resulta que mi celular se cayó y ya no sirve. Bueno, esto es algo que sí, como mencionaba Paco ahorita, como que nosotros decimos, ¿no? Y él termina este relato diciendo, dentro de cuántos siglos será adoptado el sistema en todas las moradas de los hombres. Pues yo creo que no fue adoptado, ¿no? Porque, como decía Samuel, al revés. O sea, nosotros es el punto de reunión. Pues ¿qué año, no? Es eso. No, tú, ya me recomiendo. O reúnes a toda la familia. Y más en estos tiempos, yo creo, modernos, en que pues es muy difícil, ¿no? Reunir a la familia. Y probablemente el desayuno, la cena, ya no puedes hacer la comida porque todo el mundo está trabajando, ¿no? O los días festivos, en donde se juntan todos a comer, imagínate. Ahí qué orgías de comida. Sí.
Bueno, el siguiente relato se llama Visita a Kunot Hamsun. Dice que que llegó como a una biblioteca y dice que le preguntó que a un librero, cuál era el escritor noruego que en ese tiempo vivía, que fuera el más grande de todos. Y él le dijo que era Kunut Hamsun. Este escritor, yo lo que leí de él fue como que vivió por muchas facetas de su vida. Se fue a Estados Unidos como más o menos como de bracero, no le fue bien, regresó a Noruega y finalmente se puso a escribir, pero después ganó un premio Nobel y pues se volvió famoso. Pero ahí es donde empieza su desgracia. ¿Sí? Y yo siento, ahí yo lo analicé y realmente puede ser, es muy cierto. ¿Sí? Cuando tú te haces famoso, el dar un paso todavía hacia adelante, creo que es muy difícil, ¿no? Entonces, como él dice, pues aquí ya tú eres un muerto viviente. O sea, ya llegaste aquí a donde la mayoría de la gente piensa que es el tope, entonces hazte un lado, o sea, deja a los nuevos. Y cuántas veces pues hemos visto que de hecho les decimos a las vacas sagradas, ¿sí? Que son ciertas personas que logran pues estar siempre en la cima o duran unos periodos muy largos, ¿sí? Entonces, a mí este sí se me hizo muy, muy verídico, muy actualizado, muy... Yo cuando leí este relato, indiscutiblemente no fui algo totalmente fuera acababa de leer, de hecho les comenté el libro de Lucha Reyes, la tequilera, que escribió una persona, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Velasco. Ella pues dijo que en una ocasión Lucha Reyes, después de estar ante toda la gente, disfrutando del cariño, de los aplausos, después que se acabó eso estaba sola. O sea, ¿qué fama? ¿De qué le servía la fama? Y aquí le está diciendo, pues, ¿de qué sirve? La gloria, dice aquí, es un certificado de impotencia. Porque muchos piensan que, como dice aquí, que la fama, ya con la fama, tú conoces al mundo entero, tú vas a ayudar económicamente a muchos, tú eres casi, casi como un dios por tener fama. No tienes derecho a una vida propia. Todo es público. Todos quieren algo de ti, ¿no? Sí, además, y en este caso, pues sí, todo el mundo dice, sí, recomiéndenme, o sea, uno les pedían dinero, otros recomendaciones, pues muchas veces el que tú tengas la fama, no conoces al mundo entero, ¿no? O sea, y a veces también todo el golpe de suerte, porque hay mucha gente que está, bueno, más ahorita que ya es como toda la multimedia y que cualquier persona se puede hacer famosa de un momento a otro, pero por cosas que realmente a lo mejor no tienen una gran importancia. Imagínate cuando ganó el premio Nobel de la Paz esta Menchú, Rigoberta Menchú, ¿sí? O sea, una persona, pues era conocida en su comunidad, ¿sí? Pero yo creo que el mundo conoció de ella en ese momento, porque hay otros como los escritores, pues sí, ya conoces obra de algunos, ¿sí? También la chica Mandala, o sea, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con ella, no? Volvemos, o sea, la fama, ¿a dónde la ha llevado? Le ha ayudado a su fin, ¿sí? De conseguir la paz, de luchar por las mujeres, le abrió camino. Yo no he seguido, de hecho hubo un programa, dije voy a ver el programa, pero no lo vi, fueron varios capítulos, pero realmente, ¿no? O sea, a ustedes el lograr, yo siento que el ser humano al llegar y hacer un logro, busca el siguiente. O sea, siempre estamos buscando el paso siguiente, ¿no? Y muchas veces ahí es donde, pues empiezas tú, porque tú batallaste para poder lograr, esta persona escribió un libro muy famoso, ¿sí? Pero no todo el mundo tiene esas habilidades para poder llegar a ser tan famoso como él, ¿no?
Hay muchas envidias. Sí, también lo plantean, ¿no? Sí. Sobre los jóvenes y los envidiosos, ¿no? Se batalla. Pero aquí este relato en toda la obra es bien importante y interesante porque, si se fijan, tiene una actitud muy benévola para con él. O sea, al final de todo lo que le dice, lo acaba corriendo a Bob y Bob dice, bueno, hasta voy a comprar sus obras. Me cayó muy bien. Y luego, o sea, pero ¿cómo le dice? Como que ya estaba loco, ¿no? Porque le dice, y usted, como le dice, lo acaba corriendo. También, aunque no me haya pedido nada, se me lleva algo, media hora de mi tiempo y un poco de mi fuerza. Usted también es un ladrón honrado, un ladrón bien educado, pero un ladrón. Como se lo pongan, era un ladrón. Sí. O sea, la fama lo llevó a decir que hasta su tiempo era tan valioso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto gente muy importante que se les han acercado, te le acercas a pedirle un comentario, una pregunta, y no tienen el tiempo? O sea, son tan importantes y tú eres tan insignificante, y eso lo vivimos diario, ¿no? Sí, ya hizo eso con tiempo de dinero. O sea, que tú dices, pero yo quiero saber por qué usted es tan importante, sobre el área de cualquier persona, ¿no? Pero son tan importantes que ya no tienen tiempo tampoco para la demás gente. Y la fuente para ellos. No, Porque también la fama incluye el pues tener que estar más bien acorde de lo que es la opinión pública y pues desatenderte a ti mismo, ¿no? Lo que realmente te importa la mejor. Porque puede ser que estés ahí porque haces bien tu trabajo, pero no porque te guste, ¿no? Son cosas muy diferentes. Sí. No, pues, además no sé si viste la historia política de este hombre. ¿del escritor? No, a ver. También perteneció al fascismo. Y de hecho es uno de esos tantos escritores que cayeron al olvido, porque de todos estos países nórdicos expresaron ciertas simpatías con el fascismo y el nazismo. Y uno de estos escritores que abiertamente simpatizó con el nazismo fue este noruego. Entonces, ya después del conflicto bélico, pues, su obra fue depositada en el baúl del olvido, ¿no? Por eso es que pues, es un autor prácticamente desconocido, aunque sea un premio Nobel, ¿no? Que no cualquiera puede ser un premio Nobel. Su literatura encontré ciertas analogías, reciprocidades entre Papini y este autor, entonces comprendo un poco por qué tanta benevolencia hacia Papini. Entonces se parecen mucho, en realidad es por eso de como consideración. Sí, odiaban al mundo, les gustaba la soledad. Exactamente eso. Sí, o sea, era un espejo, yo creo, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando él lo conoce, ya este escritor era pues, una persona ya muy mayor. Sí, ya. Ya tendría unos 60, 70 años. Vivió hasta los 92 años, 93. Entonces, Pero para la época sí era una persona muy mayor. Sí. ¿No? De las condiciones de vida, describe dónde va a visitarlo, una isla, en una pequeña cabaña completamente aislado, no permitía que nadie se acercara mientras él estuviera escribiendo. Y ya así fue lo único que se dedicó a hacer, en ese lugar. Ya no quiso salir a hacer nada. Y sin embargo, es una de las cosas más importantes del siglo XX. Entonces, vemos que aquí esta es una clara influencia, ¿no? de Papini. Se refiere a su obra. Mira. Pero el que sigue está buenísimo. La enfermedad como medicina. Los homeópatas. Tal igual, la homeopatía. ¿A poco así funciona? Sí, supone que sí. ¿Te provocan otra enfermedad? No, pero se supone que te ponen un poco de algo así he oído, ¿no? No sé. Aquí menciona algo del creador de la homeopatía. Pues normalmente son dependiendo del químico, pero hablando de 100%. Y más que nada no te daña el componente químico como tal, sino las cargas electrostáticas que se quedan en los electrones y que es lo que hace que se modifique el comportamiento de tu organismo. Se supone
supone que así es como funciona la homeopatía, pero de eso a que sea, yo nunca he visto algo así. O sea, sí, digo que a mí me lo digo, lo que he visto así, someramente dices, pero así, ciencia cierta. Dice aquí, Hahnemann, el fundador de la homeopatía, había entrevisto una parte de la verdad, es decir, que únicamente el morbo puede combatir el morbo. Dice, pero se hallaba dormido, como los alópatas, por el viejo prejuicio de que la enfermedad debe ser extirpada, combatida, curada. Error difundido, pero peligroso y muchas veces homicida. Me quedé yo aquí como cuando dice, la enfermedad es un signo de salud. O sea, cómo te enfermas es un signo de que vas a vivir mucho, nunca te enfermas, tu cuerpo está escondiendo algo. Así es. Atente, busques una enfermedad, porque si no... Y es un, digamos, es un mecanismo de, digamos, es una reacción a la enfermedad, digamos. Pues aquí este es uno también de los relatos más importantes, porque este tipo de interpretación de la enfermedad tiene una raíz muy espiritual también. Ahora con la santificación de esta Teresa de Calcuta, se vino otra vez, se abrió de nuevo el debate en torno a sus formas de la Madre Teresa, ¿no? Que se le acusa de que de todos los hospitales estos de caridad donde se atendía a moribundos, ella los dejaban sufrir. O sea, no les daban una atención médica adecuada porque buscaban que el dolor que procuraban esas enfermedades se desarrollara lo más posible. Y por ahí va esto también, ¿no? El hecho de que una enfermedad sea curada a partir de otra enfermedad, lo que trata de decir acá es como aprender de este dolor, digamos, ¿no? Es así cuando uno voltea a ver al cuerpo, muchas veces. Está tan inmerso uno en la vida que pues, no volteas. Es como una llamada a un jalón de orejas del cuerpo, porque, hey, aquí estoy. Entonces, él dice que la medicina occidental ha sido paliativa, ha intentado mitigar el dolor cuando de lo que se trata más bien es hacerlo... enfrentamos, ¿no? Porque normalmente es eso lo que hacen las medicinas, ¿no? Porque si ya te curan, nada más. Todo eso que hace te adormece en una parte del cerebro para que tú no lo percibas o la serotonina. Pero no buscas el porqué. Y ya nomás dices, pero ya no me da. Sí, y al final Gog no lo baja de loco. O sea, no nos tenemos que quedar con el argumento de que si por fin quiere, no. Pero a través de este personaje y de esta situación nos deja ver una interpretación de la medicina bien interesante. Incluso esto vino a reafirmarse con las vacunas. La vacuna no es más que la introyección de las mismas enfermedades. Para que generes anticuerpos y ya puedas. De eso por ahí va. De hecho. Entonces, es interesantísimo, creo. Sí, una alerta, que conozcas tu cuerpo y que sepas, o sea, te duele la cabeza, ¿por qué? O sea, mucha gente dice, es que me duele, pues de cansancio, de estrés, no, o sea. Sí. No, incluso, insisto, aquí es la espiritualidad de la cruz, desde el punto de vista del patronismo. Entre más dolor, más te identificas con Cristo y más tienes la posibilidad de comprender y ser parte de él. Entonces, por eso aquí el dolor o la sugerencia del doctor es, enférmate más, lo más que puedas. Y entre más estés así, más cerca estarás de aliviarte del alma, desde el punto de vista del alma. No, ahorita que mencionabas que el dolor es como una advertencia de que también así como te diviertes o como estás sano, tienes que ver la parte donde te enfermas. Aquí dice, no saben esos desgraciados que el dolor, incluso el físico, es necesario al hombre lo mismo que al placer. Como la enfermedad es necesaria lo mismo que la salud. Sí. También es otro de los grandes
pensadores que influyeron en torno a Papini, que fue Arthur Schopenhauer, no sé si lo han escuchado. Él también, hasta principios del siglo XIX, pues trae a colación, o hace como digamos una síntesis de la filosofía occidental y oriental, uno de los primeros orientalistas, en el sentido de que fueron los primeros que tradujeron a los idiomas europeos, que son los textos sagrados de la India. Entonces en la India la cosmovisión del dolor está muy arraigada en ellos, ¿no? Así es que, por ejemplo, una mujer que parte de las tradiciones, ¿no?, que tenían o que tienen todavía los pueblos vedánticos es que se muere el marido y la mujer se va a la hoguera con él, por ejemplo, ¿no? Se suicida. Hay que cuidar. Bueno, sigo bien. Entonces, pues sí, está bueno. El que sigue se llama Un emperador Y 5 reyes. Dice, inicia. Su Majestad Guillermo, emperador y rey, se ha dignado recibirme en su castillo de Dorm. Parece, al verle, con aquella barba gris, un buen hombre que se ha retirado del mundo para vivir en paz después de algunas desilusiones. Dice, ahora, le he preparado una sorpresa. Me ha dicho, apenas le hemos presentado los indispensables homenajes, una gran sorpresa. Ha llegado en un día poco común. En mi salón hay ahora una reunión de reyes. Encontrará aquí una pentaquería de soberanos. Me hace el efecto de que es usted un hombre fuerte. En América, ciertos encuentros deben de ser mucho más raros. Dice, debo advertirle, sin embargo, que de los 5, no todos son verdaderos monarcas de corona. Dice, uno fue arrojado por una revolución porque era demasiado débil. El segundo fue derribado del trono porque era demasiado absolutista. El tercero abdicó porque el poder le aburría. Pero el cuarto era un célebre actor trágico que ha recitado siempre la parte de rey en los más grandes teatros del mundo. Y el último es un simpático loco cuya única locura es creerse rey de no sé qué reino. Los 5 merecen, sin embargo, ser conocidos. Venga. Y ya lo lleva con los 5 reyes. Lo que no tuve tiempo de investigar es que si estos 5 reyes en realidad existieron o es pura fantasía aquí No, son fantasías. de la novela. Sí, pero son... Pero puede ser los 5 reinos de la situación de cómo estaba, porque uno fue, o sea, ya no eran reyes en función, o sea, los habían corrido y otro pues había fingido, o sea, la locura, cosas así, ¿no? A mí se me figuró de los 5 reyes, ¿no? Que es un estudio pues de la sociedad. Sí, ahí vamos. A ver, investigamos aquí. Sí, es que acuérdense que Papini es un ejercicio de antropología filosófica, todo el tiempo. Él está haciendo un análisis, pero no quiere hablarnos en términos científicos, utiliza la literatura. Entonces, estos 5 reyes, sí, es que la literatura no se limita, digamos, como la ciencia. La ciencia tiene claros límites, tanto en su jerga como en las formas en que aborda sus objetos, ¿no? La literatura no, es más libre. Y ni tanto, porque también hay reglas muy estrictas en cuanto a la creación literaria. Sin embargo, acá lo que hace él, aunque es un producto de la fantasía de los reyes, representan en lo que ciencias sociales se llaman tipos ideales, expresiones típicas de las formas en que los reyes mandan o las situaciones que enfrentan los reyes. Entonces, estos 5 reyes y el sexto, que es el que lo está invitando, el real, digamos, el que sí, representan ciertas caracterizaciones de la historia del Principado. Para Papini es bien importante analizar estas cosas, porque la política es una de sus grandes pasiones. Otro de los pensadores a los que estudió a profundidad fue a Maquiavelo, italiano. Entonces, para él, en muchos de los relatos seguramente que estuvieron repasando, se toparon con personajes políticos o con situaciones políticas muy concretas, ¿no?, que están siendo analizadas desde un punto de vista estratégico.
o la estrategia en la que se va al análisis, ¿no? Cómo es que qué hacen, qué no hacen, cómo reaccionan. Y este relato es eso. Cada uno de los reyes empieza a hablar de cómo le fue, por qué le fue como le fue. Y así uno empieza a comprender cada uno de los tipos que plantea en el poder, ¿no? Como reyes o como príncipes. Aquí está haciéndole, sin lugar a dudas, como un homenaje a Maquiavelo. Y pues su principal obra, ¿cómo se llamaba? El Príncipe. Entonces, por eso describe 5 formas típicas de príncipes, ¿no? Por ahí va. Esa es mi lectura. No crean que algún comentador o algo, todos podemos leer de esto, lo que sea. Pero yo lo veo como Sí. Es la perspectiva de cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. De eso se trata esto. Y es otro punto interesante de Porfirio. Hay mucha gente, y esto es un fenómeno interesante desde el punto de vista de las ciencias sociales también, que en estos libros, que es como un espejo, en donde uno no se va a querer ver, hay unas cosas que a unos les ponen más de relieve y otros que las dejan de lado. Hay uno de estos relatos que te pueden llamar a ti muchísimo la atención y para otra persona pueden ser desearlos tan fácilmente. Entonces eso habla un poco de tu personalidad. O sea, ahí es donde se deja ver el espejo, ¿no? O sea, si te pudiste reflejar, no te quisiste ver. Entonces, ese es un juego literario, pues también muy importante de esta obra. Es una de las reacciones que genera, que son dignas, pues yo creo, de tomar en cuenta para poder apreciar la obra en su conjunto. Sí. Qué interesante. nos dejan a uno pensando. Podemos Y hemos, bueno, en lo personal yo he visto que se supone que eran cartas diferentes, pero sí hay unas que están ligadas, ¿sí? Y ahora que hemos avanzado y vemos, pues es que esta, o es continuar, no sé cómo la forma de acomodarla, pero es continuación de aquella carta que lo dijimos la vez pasada, o es muy parecida, ¿sí? Pero sí tienen relación una con otra a veces. No todas, pero sí en su mayoría tiene que ver con un relato, ya sea anterior o posterior, pues. Bueno, Sí. oigan, ¿y cómo les fue con el de Picasso? ¿Se acuerdan? No, y digo, ya me pasé, eso ya lo debieron haber visto. ¿Cómo se llama? ¿Ah, sí? ¿Visita Picasso? No, Ah, ¿cómo que no? yo no. ¿No? A menos que sea en Go, pero sí, yo lo Digo, en el libro negro, En el libro negro, sí. ¿No? No, Bueno. no vi. visita Molotov, en el piso negro. El de Molotov es de libro negro Sí, también. es del libro negro. ¿A poco viene así por las visitas? Aquí en el índice. Necesito esa cosa. Pero también en las obras completas viene. Ah, ok. Sí, sí, En el sí. libro también viene así, nada más para no me traje. No, según yo sí está acá. No, caso No, no. lo vi. No lo brincamos. No. Me brinqué a Pitágoras, pero no a Picasso, a ver. No voy a. Es que eso es bien importante también de repente leerlo porque hay crítica. Salvador Dalí. No, eso está medio. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo es que nos quitaron esa parte interesante? No traigo el original, mira. No, estoy seguro que no está. A Alfredo, Lenin, Sí, Edison. No, Picasso no viene. Y en el que sigue, a lo mejor sigue. No lo perdimos por esta ocasión. Sí. No, perdón, pero es que ese también da mucho que pensar porque pone a hablar a Picasso, ¿no? Y dice, bueno, le voy a decir mi secreto. A ver, aquí no Picasso. nos compartiré. Y le dice, yo la verdad yo no me considero un artista. Los artistas eran Rafael, Miguel Ángel. Yo la verdad he sabido captar el inconsciente de mi sociedad, la que me tocó vivir, y ellos buscan excentricidades. Entonces, pues yo hago 2, 3 dibujos bien loquillos, y nomás porque soy yo, me los compran como. Y
Ya por nombre, de hecho tiene unos, creo que son es una raya. Y es que es cierto eso. Yo creo ahí ese cuadro de Picasso, ¿no? Que es una raya nada más y son 2 rayas, 3 rayas. Y es el mentado arte conceptual, ¿no? Donde ya el aparato estético, propiamente lo artístico en cuanto a la técnica, la figura, el trazado y todo eso, se deja de lado para que entre la reflexión, el concepto, ¿no? Cosa que inaugura supuestamente el cubismo y todo eso. Pero pues aquí Papini destroza, ¿no? El papel de arte como, ahora sí, el concepto más bien estético del arte. Y ponen severa duda nuestros cánones o la forma en que nosotros Con el valoramos el arte. parámetro que se utiliza como para considerarlo como arte. A mí se me hace bien interesante porque, digamos, yo no había entendido un poco a Picasso. Ya lo entendí hace apenas unos 2 o 3 años, porque me puse a entender lo que es el cubismo. Yo también lo veía y dije, qué feo. No, y todavía lo veo y digo, qué feo. Pero ahora digo, ya entiendo por qué se le llama así, o por qué la perspectiva. Sí, lo interesante de un artista es que te evoque o te provoque una emoción, buena o mala, ¿sí? Buena o mala. Y como ahí inicia un poco lo que es no un poco, sino mucho lo que es la parte abstracta, pues como muchos que se quedan y te quedas, bueno, pues sí, se quedan horas y horas y es para durar horas y horas y decir, ¿dónde está lo bonito? ¿Dónde está lo feo? Ahora entiendo eso, o sea, ves tú a un Van Gogh o no me acuerdo cuál otro que yo decía, ay, no es cierto, no era Van Gogh, era otro que los ves tú y a lo mejor lo hacen medio borroso, pero te da una figura, una forma, y de alguna manera tú puedes decir, me gusta o no me gusta, pero ves este tipo de imágenes, y a mí me sorprendió tanto, pero ya entendí que el cubismo es precisamente como vemos, o esto, ¿sí? Tú lo ves, alcanzas a ver este lado, y por eso hace como le pongo esta parte de la cara y esta parte, y como dando la forma del cubo. Sí. Pero hasta entonces, o sea, hasta que me metí a los libros, hasta que me puse a entender por qué es la característica, y a la vez que te están explicando, estás viendo la imagen, dices, ahora ya entiendo, ¿no? Claro. No es lo mismo como con Dalí, como dices, con Dalí es surrealista, y a mí me encanta el surrealismo. Es muy bonito también en la poesía, pero en la pintura es hermosísimo, porque son estas cosas ilógicas, paradójicas, que yo digo que de alguna manera todos tenemos mucho de surrealismo, sí. Y más en los sueños, no se diga, en los sueños es una cosa que hasta volé y me aventé y di vueltas, quién sabe cuántos saltos, y caí parada, o sea, hasta me sentí gato, ¿no? Porque pues los avientas, le das la vuelta y caen así los gatos. Y sin embargo, este tipo de pinturas o forma de plasmar la visión que ellos tienen es más difícil de comprender. Entonces, como ya entendí eso, me invitaron, es un pintor joven de aquí de Guadalajara, no sé, yo me imagino que cuando menos lo han escuchado, es Alejandro Mejorada, que cuando yo lo vi, me encantó, me gustó mucho, y también tiene, haz de cuenta, dice una rosa en diferentes momentos, lo que es en la noche, en el día, y pone el fondo azul grisáceo, o en otro el fondo ya es azul o rosado, pero con su rosita, o sea, te lo va haciendo en la misma forma de la rayita y dice que la rosa, pero en diferentes tonalidades de fondo, entonces vas comprendiendo lo que hace. Y uno de él que me gustó es de que un pizarrón de nuestros tiempos, y creo nomás como con unos rayones así como simulando el gis,
y no me acuerdo, y me gustó y se me hizo bien tierno porque a mí me evocó precisamente mis clases, o sea, independientemente de que casi ni rayó ni puso nada, pero dices tú, es un pizarrón. Sí, ¿verdad? Y es que es lo que busca. Y el estilo, pues. Busca más que nada, no tanto el gozo estético, de disfrutar el envolvimiento de la técnica. Por ejemplo, todos hemos ido a los Pisocabañas a ver El Hombre en Llamas de Orozco, ¿verdad? Y hemos trabajado en muchas cosas, ¿no? En simbolismo. Eso. A mí me ha tocado ir a exposiciones de flores, en donde el arreglo tiene que ser El Hombre en Llamas. Ahora. En el Garden Club, en las mesas, el arreglo de las mesas es con esa idea, El Hombre en Llamas. Pero lo que sobresale, o sea, al Hombre en Llamas se le puede ver desde un aspecto simbólico, metafórico, ya es una reflexión muy bien conceptual, pero también muchos lo aprecian por su valor estético y en cuanto a la capacidad del artista por exactamente el movimiento que genera. Desde el punto de vista, digamos, estético y de la técnica, es increíble, un gran paso, ¿no? Por parte del arte, ¿no? A poder llegar a hacer eso en esos años. ¿Y cómo manifestarlo? O sea, tú te acercas, lo pintas, te bajas y ves otra cosa diferente. De hecho, Picasso está chiquito, no lo puede leer. Podemos ¿no? leerlo, sí. Podemos Bien. leer. Les comento que ella es la doctora María del Roble. Hola, mucho gusto. Me gusta mucho la literatura, bienvenida. Gracias. Ahorita vamos a leer un capítulo de un relato. Un relato de Papín. Si quieres nos vamos párrafo por párrafo Claro que para sí. leerlo entre todos. Sí. Visita a Picasso o acerca del fin del arte. Antibes, 19 de febrero. Muchos años hace había comprado en París 6 cuadros de Picasso. No porque me gustaran, sino porque estaban de moda y podía utilizarlos para hacer regalos a las señoras que me invitaban a comer. Pero ahora, hallándome solo en la Côte d'Azur, un lugar, supongo un bar o algo así, y no sabiendo cómo pasar los días, me vino el deseo de ver personalmente al autor de aquellas pinturas. Vive cerca de aquí, en una villa marítima, en compañía de su esposa, mujer muy joven y florida. Picasso, según creo, tiene 65 o 66 años de edad, pero conforme a su buena sangre fuerte catalana, es un hombre fuerte y bien formado. Tiene un hermoso color y goza de buen humor. Al principio, conversamos acerca de algunos conocidos comunes, pero muy pronto el tema se circunscribió a la pintura. Pablo Picasso es no solo un artista feliz, sino también un hombre inteligente, que no tiene miedo de sonreírse en su debido tiempo y lugar, y de las teorías de sus admiradores. Reírse de sí mismo y de las teorías de los que va a admirar. Se Se ríe de la gente. No más divertido. Sí, lo mismo. Que dice, está claro, ¿no? De la gente. Sí, porque. También. Aquí hay un relato donde se ríe de la gente. Sí. Usted no es ni crítico ni esteta, me dijo, y por lo tanto puedo hablar con usted libremente. Cuando era joven tuve, como todos los jóvenes, la religión del arte, del gran arte, pero más adelante, a medida que pasaron los años, me di cuenta de que el arte, tal cual fue entendido hasta el siglo XIX, inclusive ya está concluido, moribundo, condenado, y que la llamada actividad artística con la que abundancia que ostenta no es más que la multiforme manifestación de su armonía. A pesar de las apariencias, en contrario, los hombres pierden más y más el afecto hacia las pinturas, las esculturas y la poesía. Los seres humanos de ahora han puesto su corazón en cosas completamente diversas: máquinas, descubrimientos científicos, riquezas, dominio de las fuerzas naturales y de las extensiones de la tierra. Ya no sienten el arte como una necesidad vital, espiritual, como sucedía en los siglos pasados. Y del hombre, ¿no? Expresiones de los sentidos del hombre, yo creo. Muchos de ellos continúan actuando como artistas y ocupándose del arte,
pero lo hacen por razones que poco tienen que ver con el verdadero arte. Lo hacen por espíritu de imitación, por la nostalgia de la tradición, por la fuerza del inercia, por amor a la ostentación, al lujo, a la curiosidad intelectual, por seguir la moda o por cálculo. Por hábito o por esnovismo, viven todavía en un pasado reciente, pero la inmensa mayoría, tanto de la clase elevada como de la inferior, no siente una sincera y cálida pasión por el arte, a que consideran a lo más como una expansión, una diversión o un normal. Poco a poco, a medida que las nuevas generaciones se enamoren de la mecánica y de los deportes, se vuelvan más sinceras, más cínicas y más brutales, dejarán el arte en los museos y bibliotecas como restos inútiles e incomprensibles del pasado. ¿Qué puede hacer un artista que, como me ha sucedido a mí, ve con claridad ese próximo fin? Sería un partido demasiado duro para cambiar de ocupación y además peligroso desde el punto de vista alimentario. Para él no quedan más que dos caminos: procurar divertirse y procurar ganar dinero. Desde el momento en que el arte no es más el alimento que nutre a los mejores, el artista está en libertad para desahogarse según su talento en todas las tentativas de fórmulas nuevas, en todos los caprichos de la fantasía, en todos los expedientes del charlatanismo intelectual. El pueblo ya no busca en el arte consuelo y exaltación, pero los refinados, los ricos, los ociosos, los alambicadores de quinta esencia buscan lo nuevo, lo extraño, lo original, lo extravagante, lo escandaloso. A partir del cubismo, yo he contentado a esos señores y a esos críticos con todas esas mudables singularidades que me han venido a la cabeza, y cuando menos las comprendían, más las admiraban. A fuerza de sobrepasarse en esos juegos, con esas cosas funambulescas, con los rompecabezas, arabescos y demás cosas, llegué a ser célebre bastante rápidamente. Para un pintor, la celebridad significa ventas, ganancias, fortuna y riqueza. Ahora, como ya lo sabe usted, soy célebre y soy rico. Mas cuando estoy a solas conmigo mismo no tengo valor para considerarme un artista en el sentido grande y antiguo de la palabra. Verdaderos pintores fueron Giotto y Tiziano, Rembrandt y Goya. Yo no soy más que un amateur público que ha comprendido su tiempo y ha aprovechado lo mejor que ha sabido hacerlo, la invisibilidad, la vanidad y la ambición de sus contemporáneos. Esta que le hago es una amarga confesión, más dolorosa de lo que pueda parecer, pero tiene el mérito de ser sincera. Luego hay unas palabras en francés. Concluyó por decir Picasso. La conversación no terminó ahí, pero no tengo la paciencia necesaria para consignar las otras desprejuiciadas paradojas que brotaron de los labios del viejo pintor catalán. Lo que me permite, yo sea capaz de que Carlos ese favor. No, en la parte, la primera que dijiste, la anterior, sí es un lugar, la Costa Azul es la costa del sur, algo así. Al tercer final. Casi al final. Ok, dice, esta que le hago es una amarga confesión, más dolorosa de lo que pueda parecer, pero tiene el mérito de ser sincera. Esta paisa concluye de este caso, Alon Juan. Eso está ya, vayamos a beber. Sí. ¿Lo termino? Sí. Sí, la conversación no terminó ahí, pero no tengo la paciencia necesaria para consignar las otras desprejuiciadas paradojas que brotaron de los labios del viejo pintor catalán. ¿Qué tal? Gracias.
Lo que me gusta, es que inicia casi en todos es de que, como saben que yo no soy ni pintor, o como saben que yo no soy psicólogo, como saben que ya le tienen confianza y empiezan a abrirse con él, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque saben que otra persona siempre va a llegar, ay, eres doctor, oye, ¿sabes qué? Me está doliendo esto, ¿qué me recetas? O sea, tenemos esa maldita costumbre de que nomás sabemos quién es la persona y estamos con ese interés, ¿no? Entonces, como él se menciona que los artistas se dan cuenta que a él no le importa que sean artistas, o no le importa que sea Freud, no le importa que sea Einstein, o sea... Sí, es que es un excéntrico millonario que está en búsqueda de la verdad y de la gente más erudita de su época. De que se supone con quien la debo buscar, ¿no? Con los que saben, con los que conocen. Entonces, por eso es que la contraparte o a los entrevistados me encanta que diga eso, ¿no? Que, ay, como saben que a mí no me importa mucho lo que es, pues... Ese es un rasgo bien importante de toda la obra, porque también la influencia del psicoanálisis, y ya que leyeron también la visita a Freud, habla de que el psicoanálisis no es más que una confesión. Lo que busca el psicoanalista es que el propio paciente saque o se recupera a partir de la reflexión propia, que hace él a partir de la que él mismo lo hace. Entonces, esta influencia está muy marcada en esta obra, ¿no? Estamos hablando de 1931, en donde el psicoanálisis estaba ya posicionándose como, cosa que no ha logrado, ¿no? Como una disciplina científica, pero en su momento pues era un discurso bastante bueno, no en ese tiempo. Claro. Sí, estaba de moda, sí. La novedad. O sea, es que escogió todo lo que era de moda de ese tiempo. O sea, y sin embargo, las palabras, ahora vámonos a las palabras de Picasso. Y las palabras de Picasso es el futuro profético, en donde más que nada la mecánica y los deportes van a imperar, lo que era el alimento del alma, pues va a pasar a los museos y las bibliotecas. Eso me dio risa. Casi se pudiera decir que todavía, que ahorita estamos en ese tiempo, pero yo he notado en estos ultimitos años que como que la parte cultural se empieza a rescatar, y sobre todo en los jóvenes. En esa apreciación artística se ha empezado a manifestar más, y lo hemos estado viendo precisamente en la parte más, tanto en artistas de los snob, como menciona un poco ahí, como en la parte, en la contracultura que les gusta llamar, que no deja de ser más que también otra parte cultura con los jóvenes. Pero ¿qué te diré? Hace unos 5 años o menos de 10 años, sí estábamos viviendo esa parte que como que se estaba apagando mucho ese interés cultural o artístico en la misma sociedad. Hay como un leve rescate, como que empieza a haber, porque sí hubo un buen tiempo, y yo me acuerdo que esas chicas muy poco se interesaban en cosas artísticas, ¿no? A comparación de otros años. Yo estoy al contrario, yo creo que es al contrario, ¿no? O sea, porque ahorita las casas minimalistas, no hay ni un cuadro, son puras paredes. Yo recuerdo, pues, en mi casa era la colección de la gorda, la colección de no sé qué, o sea, había en las paredes cuadros, y ahora, pues es la casa y es nada. Pero fíjate, a duras penas creo que es vintage, aquí ya entra lo vintage, o sea, a lo mejor no te van a poner el cuadro, pero te ponen el marco, pero ahí está, o sea, de alguna manera, a lo mejor no te está poniendo la imagen, pero es el puro marco, y es decorativo, y ya lo están aplicando. Entra lo vintage y el espejo, o el marco con cierta característica, porque un poquito años atrás, en lo personal, yo si no tengo nada en las paredes, mejor, a mí no me gusta. Sí, y me tocó que cuando estaba chica llego a mi casa y ponían lo de las bodas de mis papás y de recién casados de sus 25 años, de mis hermanas, todo esto. Yo no quiero ningún cuadro, pero ahorita es lo que he visto, o sea, ponen aunque sea el marco, pero ya, ahí está, de alguna manera está simbolizando algo,
o que pintan sus arbolitos y ya su árbol genealógico y ponen la foto ya y eso es nuevo. Eso te estoy hablando de unos 2, 3 años apenas. Por eso te digo, apenas como que se está retomando ese interés, ya más enfocado a la... Cambiando el tema, yéndonos al otro relato, por cuestiones de tiempo. Diario. La tienda de Bench. Y eso está muy macabra. Bueno, él lo dice, ¿no? Y de hecho, como terminó, ir comprando sus... Es una tienda donde venden... Bien darks. Aquí entre lo que dice, desde los libros colgados con la piel humana. Pues, de hecho, esa se expresa como el Necronomicon, ¿no? Sí. Tal cual. De hecho, sí, yo busqué, nomás que no traigo el enlace, pero sí hay libros que están colgados con piel humana. ¿Vale? Sí, de hecho eso ha sido siempre. Y ahorita es lo que han hecho los estudios con los libros que dicen que son de piel humana, las copas con los cráneos, los huesos, ¿no? Pero qué fantástico la caja de Pandora, que fue lo último, pues, que le dice que no puede abrir. La caja de Pandora. Ni para qué abrirla, ¿verdad? Es una caja Porque a veces está y a veces no está. ¿sí? Claro. Pero fíjate, a él le gustaba lo raro, porque dice que terminó comprando 10,000 pesetas o 10,000. Pero de todo lo que habla aquí que tenía, ¿qué hubiera comprado? La bellísima mano de la muchacha, los dientes de la bailarina negra, la oreja derecha, la oreja derecha del feminista, las dos cosas artísticas para los artistas construidas con los cráneos, la flauta que Samuel P. compraría, calaveras convertidas en elegantes búcaros y fruteros, y bastones de paseo obtenidos con tiras de gigantes. Sí, mal presente. La cabeza de una guía que fue reina de belleza. Los esqueletos completos. Y aquí es muy importante situar el lugar, Ámsterdam. Y es un judío que le está vendiendo todo eso. Es una crítica muy fuerte a Los nazis. ¿no? Y la posición que han tenido y siguen teniendo los judíos en cuestión de dueños de todo el comercio, ¿no? Sí. De que fíjense, los judíos venden hasta eso. Hasta su vida. Porque de hecho el vecino cuando llega al, creo que era un bar a un lado, Empiezan. ay, así como que a la hora que le preguntan, Nos presionamos y hasta corremos. sí, porque sus vecinos sí sabían que era algo prohibido esa tienda, ¿no? Pues, todo lo que había. Por sus creencias, bueno. A ver, ahorita los chavos te hacen prohibido. yo creo que pon una tienda ahorita de esas y Pan caliente. todos los chavos, los banquetos y todos, o sea, a Mica le encantan las calaveras. No tiene ni una calavera, pero les gustan, o sea, les gustan los huesos, porque traen los chicos ahora, no está permitido, porque seguro que Falange las traerían perfectamente de collares los chavos. Y de hecho, desde el punto de vista primitivo, es la capacidad o la capacidad de imponer la voluntad o incluso de someter la existencia ajena, ¿no? Y colártela y beber sobre Y también creo que es como una aceptación, ¿no? En vez de un miedo, o sea, una aceptación total. Pues todos vamos al mismo camino. O sea, porque es como romper ese miedo, ¿no? Más porque esta se liga un poquito a otra lectura anterior, donde convivías y vivías en los panteones. ¿Qué es lo que hace Filipinas? Bueno, algunos pueblos aquí, yo veo que más dicen ahí en el panteón. Bueno, es una más en la fiesta, pero Filipinas viven en los mausoleos, conviven con los muertos, ¿no? Entonces, ¿cuál sigue? Hay una lectura, me recuerdo de un autor catalán, se llama, no recuerdo el nombre del autor, no sé qué, y se llama la lectura Aquí descansan Nervales o Narvales.
algo así. Y trata precisamente de en una colonia marginal que vive abajo de un panteón que es de una clase social muy alta, entonces están los mausoleos, los mármoles, todas las máquinas. Entonces se les viene una inundación, tienen que migrar, suben prácticamente, y se instalan en el panteón, o sea, se instalan ahí, y hacen sus casas ahí, y escogen así, yo estoy aquí, yo vengo aquí, no sé quién, del pote de no sé quién, es muy agradable, es una lectura muy, muy amena. De cuando fue Cataluña invitada a la FIL, con presos, y muy. Es contemporáneo, ¿no? Sí, pues no sé cuándo, hace unos 5 años, es cuando fue Cataluña, sí, a la FIL, fue esa vez. Sí, bueno, Sí, por cuestiones de tiempo nos vamos a hablar del papel. De verdad que aquí habla de que la industria o toda la sociedad depende al 100% del papel. Bueno, en esta época, En los 30. en 1900, cuando se escribió este libro, dice que el papel era el símbolo real de la civilización. De que ahorita ya no es tanto el papel, de hecho, ya casi hay que ahorrar, que no lo utilizan o están trabajando en pro de no usar el papel por cuestiones de ecología, de ahorro económico. No, y es que solamente la documentación, para que quieras un archivo tan grande se puede digitalizarlo todo. Sí. Por el espacio también, por espacio, por los árboles. No, pero aquí también plantea algo que lo malogra con los procesos actuales, que seguramente es lo que adelante. Dicen, tanto los periódicos como los watercloset consumen cada año toneladas de papel. Bueno, a ver. Bueno, lo que yo iba a comentar era eso, que al final creo que comenta de que se acaba el papel y se acaba la civilización. Ahorita pues se acaba el internet y prácticamente corazón. Sí, sí. Yo aquí, bueno, lo que relacioné, dije nada más, sigue activo, no vigente nada más lo del watercloset, porque sí, en este caso, como tú dices, se acaba el internet se vuelve, como dice aquí, símbolo de una civilización que sabe ser efímera o de incurable imbecilidad. Entonces ahí, no sé, te puedo pensar mucho en lo que ya es realmente el conocimiento. Pero si lo pasamos a esta época. Sí, o sea, es que es eso, porque a fin de cuentas el papel lo único que representaba era compartir información con las demás personas, ¿no? Porque pues es todo un proceso de que empezó en la piedra y que pasó el papel y que ahora es digital, pero a fin de cuentas es qué tanto, o sea, cómo se comercializa con este conocimiento, porque no es tal cual. Digo, así tú te vas a ver, no sé, una guía de la televisión. Y sí, hay muchos programas que dicen, es que es buena serie. Sí, está bien, yo no digo que no. Pero realmente, ¿qué tanto abunda a una cultura ideal de como mejor ser humano, ¿no? O sea, a fin de cuentas, todo te representa el comprar o consumir algo, pero ninguno te dice, digamos, una hora de realmente conocimiento, no sé, de física para todos, ¿no? Porque, o sea, si tú te metes un plan de estudios o te dedicas a querer estudiar, sí, pero que sea libre, o sea, que haya un canal público de educación para todos, pues no lo va a hacer. O de educación cívica, o no sé, de educación vial, ¿no? Así fácil, aquí me dice yo no de educación vial, me ayudaría a resolver muchos problemas sobre que, pues, no tienes que darle preferencia. No, pues yo mira, no. de alguna manera sí habría quien. De hecho, pues ahorita hay muchos canales libres y muchos, se están abriendo. Ahorita lo que comentas, el año pasado me tocó ver, estando en Puebla, unos pequeños anuncios que sacó el gobierno, precisamente de educación vial, y si quieres tú caricaturescos, ¿qué les cuesta? O sea, y ahorita digo, nomás en Puebla, ¿por qué no lo hacen en extensivo? Y ya la gente, porque hay lugares donde son peores, si aquí te quejas, en otros lugares es terrible el tráfico, y ves tú que todavía la gente, si está alto, si está avanzando lento, se ponen a media calle. Ay, ahorita me tocó o sea, me han tocado y yo me le paré y me pitaba que me quitara, le digo, pero perdón, es mi calle, es la circulación, y tú como está San Jorge, pues van a vuelta de rueda, y sí me le paré ahí, por eso me traté broma, porque le dije, no me voy a mover. Y me di cuenta, hacía como quiera. Te digo que me ha tocado ver en la semana, pero así infinidad de veces camionetotas que a media calle y que hasta te obstruyen el paso. Y me tocó ver ahí en Tlaquepaque una muchacha que sí se detuvo.
Ah, pero venía el de acá a un lado, y aunque no se veía la cola del otro, de donde termina la calle, y se estaba metiendo, y dices, por Dios, pero bueno. Lo único que me ha tocado ver en Zacatecas, mis respetos, eran kilómetros de carros parados, circulando a vuelta de rueda. Nadie tocaba el claxon. Para replay. Y yo dije, sí, wow, admiro esta ciudad. Bueno, continuando. Antes de que pasemos al otro, a mí creo que el primer parrafito, son 3 líneas, es bien importante porque aquí creo que está todo el relato contenido. Visitando yo una exposición de la imprenta, me he dado cuenta de que toda la civilización, al menos en sus elementos más delicados y esenciales, se ha unido a la materia más frágil que existe, el papel. Entonces, aquí la relación es bien interesante porque el elemento más concreto de la vida civilizada resulta ser el más efímero, el más... ¿sí? Sí. Sí, el que menos seguridad relativamente nos puede dar, ¿no? En cualquier momento un papel se puede prender, se puede humedecer. Sí, como dice la polilla, cualquier cosa, o sea, es muy... Pues, Ya no lo puedes recuperar. Pero lo vemos ahora en las bibliotecas. Pero ahí es ahí en la esencia, la civilización precisamente es igual de efímera, por eso es que para plasmarse necesita esta expresión material igualmente efímera. Lo mismo pasa con el internet, es todavía más efímero. Ay, cuando pierdes la información te vuelves loco. O sea, te vuelves loco, que se te daña y dices, híjole, ¿qué hago? Sí. Desde no guardar la información, y sin embargo es ahí donde se ve lo relativo en cuanto al valor que le damos al conocimiento, en realidad a todo lo que hemos generado, y en que en realidad muchas veces se pensaba, bueno, si se quedan los libros ya estaremos atrasados y perfectamente seremos unos bárbaros, y no es cierto. Es ahí donde el papel de la civilización se nos revela como algo no tan absoluto, ¿no? Sino... La pregunta final, aquí ya entra la pregunta final del papel. Símbolo de una civilización que sabe será efímera o de incurable invisibilidad. Y así estamos con el internet ahorita. No traes el celular y no piensas en que olvidé un objeto, sino que te sientes hasta desnudo o te sientes sin una mano mutilizado y no. Y más los jóvenes. Yo creo que ayer o antier se me terminó el saldo. Hacemos ejercicios nosotros, pero ellos no. No traigo saldo, o sea, no, hasta que no estoy en ciertos lugares. ¿Pero por qué? Porque no me da lo he hecho últimamente, le digo, cada vez se me acaba el saldo, me quedo 3 días sin saldo. Hasta lo hace uno con intención, no tengo la necesidad. Pero ellos así como la ansiedad y yo, le dije, discúlpame, tanto que me habla, yo creo que pues me habla. Digo, tanto que me habla. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si nos brincamos un relato? Por cuestiones de tiempo nos vamos a hacer la y los minerales. Buenísimo. Buenísimo, se me hizo como cada vez más loco. Es que Bob está loco. Es que siempre hemos dicho, tengo que reflexionar de aquí. Porque siempre se ha dicho que las piedras, los minerales no tienen vida. O sea, nosotros decimos que todos los seres vivos son las plantas, ¿sí? Pero siempre hemos dicho que una piedra, un mineral, no siente, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba viendo también que con los biólogos, más o menos la época y todo, pues es donde él dice que todo tiene vida. Sí. Imagínate si y yo me imaginé abrir la llave y me va a pegar hace poco me enteré de eso y también yo me sorprendí, todo el tiempo hemos creído y nos han hecho saber que no tienen vida. Pues luego los imanes que el magnetismo. Eso es la del alma, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que si fue precisamente un español, y si no es, o sea, no utilizó a cualquier otra nacionalidad o algo, utiliza un pensador completamente irracionalista, ¿no? que como él simpatiza con el espíritu, ¿no? Tal cual. Entonces, si se cancele, da una explicación bastante, creo que concreta y acertada de todo lo que está diciendo. Que
pues vaya, Ramón Gómez de la Serna en España fue un personaje tanto intelectual como político, pues bastante relevante. Y también la personalidad con la que dibuja un poco a Ramón es bastante peculiar del pensamiento racionalista, son más, digamos, extrovertidos. Aquí me gusta mucho la composición o cómo estructura el personaje, ¿no? Cómo nos lo transmite de alguna manera. Desde el punto de vista, digamos, literario, es muy bonito en cuanto a eso, ¿no? Que pudo compenetrar muy bien a ese personaje que por lo menos en Hispanoamérica es muy importante. Y aquí y hay muy pocos, me pues, llamó la atención de que aquí Ramón, para darle sostén o reforzar su teoría de que los metales sienten, dice que cuando las aguas, dice que que el canal de Panamá, para irme a otra más específica, fue abierto en 1913 y en 1914 estalló la Guerra Mundial. También dice que cuando las aguas que bañan la China se encontraron con las que bañan Francia, ocurrió algo grave sobre la Tierra. Y luego ya dice esto del canal de Panamá. Y dice que pone más ejemplos, dice que como dice cielo, he visto herraduras estremecerse con el contacto de una de ellas, va a abrir la llave y que se queje porque la viste muy fuerte. Por eso él propone hacer una liga para los derechos de los minerales. Esta vez hacemos una marcha. Una marcha. Hacemos una marcha. Sí, aquí hablan, pues, es como la precuela de los ambientalistas, ¿no? Sí, es bonito. Sí. Y aquí, bueno, ya para terminar, dice que pues Ramón le pedía dinero. Estuvo buenísimo porque no podía sus 100 pesos, sus 100. No tenían ganas de salir. Eso se me hizo, o sea, le dio ahora sí a Tole con el dedo, porque, ok, tú sientes, pero mis billetes están sintiendo y no se quieren ir contigo. Utilizando la misma teoría de los minerales, ¿no? Y vámonos, o sea. Porque es bastante elocuente. O sea, siempre está a la altura de la circunstancia y está como un padre. Por más que le esté hablando de las cosas, es bastante escéptico, siempre. Y desde el punto de vista de la narración literaria, es muy importante ver los juegos entre los personajes. Cómo o sea, tú esperas de que, ay, sí, él quedó fascinado. Y no los convence. Y más como les da el cortón, el avionazo así muy... Él nada más aceptaba algo que pudiera caber en su mundo. Ya ves que hizo su ciudad, hizo su república, ¿no? Entonces en su parque. Sí, su parque está padrísimo, su Jurassic Park. Su esquite. Su templo de mausoleo. Sí. Su templo. Entonces, cuando se le presentaba a alguien, él le decía, ajá. Pero entonces así como que él tenía suficiente tiempo para pensar en dónde podía acomodarlo. Sí. ¿Sí? O sea, si cabía en su mundo, lo compraba. Y si no, porque él estaba creando, para mí pues era él, ahora sí, un dios, se quería creer un dios. Sí. Eso, o sea, él quería tener todo el conocimiento del mundo, sí, conocer, y él estaba creando un mundo, entonces. Sí, eso que acabo de decir es muy importante para comprender a Papini. Y es algo que comenté el primer día que vení. Papini en su lápida dice, aquí yace un hombre que no pudo ser Dios. O sea, su aspiración y a través de vos nos deja ver de cómo es que todos de alguna manera queremos en nuestro pequeño universo, pensamos que vamos a llegar algún día a imponer esa voluntad o hacer valer nuestra voluntad con Dios. Cosa que evidentemente no estamos, ni siquiera somos dignos remotamente de poder pensar. Muchas veces es lo que nos plantea. Y un caso de estos es grotesquísimo, ¿no? De estos anhelos de querer ser algo que definitivamente no podemos ser. Como para bajar tierra, pues todos pensamos desde que nacemos, y de hecho es una parte de de nosotros mismos, ¿no? Sobre todo cuando somos muy bebés, de que todo queremos y todo es mío, y yo, y muchas veces no lo superamos. Es muy raro lo superamos. Precisamente los que somos muy egoístas, pues siempre hacemos las cosas porque me satisfacen. Exacto. Me invito a comer a mis hijos porque yo me siento. Exacto. Sí.
Dice, vamos a pasear a tal lado a esas vacaciones porque yo lo así que tú. Claro. Incluso ahí, no en este libro, Papini tiene, ya les había comentado, una de sus obras más importantes y menos leídas en el informe sobre los hombres. Y analiza un fenómeno psicológico que yo nunca había visto que alguien lo desarrollara. Y cuando lo narran, que es que, ¿no? O sea, lo vivo, yo mismo sé que lo hago, pero no me había puesto a verlo así. Cuando uno habla con una persona, es común, por ejemplo, yo le cuento que me pasó algo, inmediatamente la otra persona dice, a mí también me pasó algo así, y sobre esa relación, pues eso es decir, mira, yo soy mejor que tú, no, yo soy mejor. La comparación. Sí. La comparación de ese juego de relaciones lo analiza de una manera muy quisquillosa y bien interesante, no en este libro. Sin embargo, aquí sale algo así, de repente saca esos momentos. Chicos, chicas, por cuestiones de tiempo, 3 relatos más. ¿Cuál te llamó más la atención? Pues es que el último está muy bonito. El último se me hizo. Vayámonos al Volvemos. A mí me gustó el último y el anterior también. Nadar en oro. Nadar en oro. No, Nadar en oro, sí. De ese me imagino que ha de estar de ese título. Ya como es Papini ahí. Nada más aquí en este de 100 corazones, que habla de unos cerdos, lo que me llamó más la atención fue que en todos los otros comentarios que yo he escuchado acerca de este libro, dicen que este no se considera un libro porque los relatos son muy cortos, porque no tiene relación uno contra el otro, pero aquí en 100 corazones dice, mi donación de $300,000 a la Universidad de W, aquí hace relación a lo que viene siendo más o menos la cátedra de los piojos, porque él hizo una donación a la Universidad W, o sea, sí relacionan, Sí, o sea, de una forma muy mínima, pero De sí alguna manera relacionan. va enlazando. Sí, es lo que yo les decía, o sea, que tiene, o sea, o más adelante o más atrás, pero todo tiene que ver con relación, como vuelvo ahora sí, con su mundo, ¿no? Sí. Al principio fue como que en busca del conocimiento, de las primeras cartas, y luego de ahí empezó a crear sus micromundos, sus ciudades, su parque, y ya de ahí volvemos a relacionar con las primeras visitas, con las primeras cartas. Sí, en este que menciona Paco de Nadar en Oro, él hace una reflexión, como que se pone, se siente y piensa, pues si soy uno de los hombres más ricos del mundo, porque yo nunca he nadado en oro. Y dice, este fulano está nada en oro. Solamente rico Merpato de su bóveda, él sí nadaba, ¿se acuerdan? Sí, le gustaba. Le gustaba nadar en oro, y lo veía, pero yo leía yo lo imaginaba. Y sí, es cierto, a mí me encantaba verla en los... La verdad. Sí, no, está Es buenísimo. cierto, no me acordaba de eso. Sí, lo que hacemos le dice a los investigadores, a ver, ahí están todas las monedas de oro, todo el oro que tenga bien. No, o sea, lo llenaron la verga con oro, y luego el Sam State dice, no me puedo mover. Sí, Sí, es una... Aquí él dice algo que me gustó muchísimo esta frase que dice, o sea, ya que estaba como dice Paco en el agua que no se podía mover, dice que tenía la mata hasta la cintura, pero a costa de muchos esfuerzos, y cuando se está sumergido es muy difícil moverse. Nos vemos prisioneros y sacrificados, y nos volvemos prisioneros del oro, o en este caso pueden ser los bienes materiales, ¿no? porque quedas atrapado. Hay una frase muy cortita de una canción que me gustó mucho, se me llama grabada, que habla de la actualidad y que dice, es el tiempo de la posicionamiento de la tecnología cuando el contacto es imposible. Y me hace mucha referencia porque sí es cierto, o sea, que todo el libro de repente como que eso de que a los materiales, a las tecnologías, a lo nuevo, a lo que hay, pero si te das cuenta por más que abren los canales de comunicación, yo a veces creo que es más difícil la comunicación frente a frente con las personas, ¿no? O sea, ¿qué tan fácil es que tú te comuniques con alguien en un cambio? Si que llegues y me quieras saludar como cualquier cosa, yo sí. Que no te volteé a ver con cara de,
Taylor, ¿por qué me eso habla? no se me hace difícil. No, a mí no me hace difícil, Pero, cuando- y me ha pasado, y a veces digo, ay, yo no tengo ganas de hablar, me empiezan a hablar y al ratito ya estoy, se acabó el hielo. No, pero sí, en otras personas. El de ¿Algún Cosmo. comentario? No, estoy más de observadora de la dinámica porque yo no hice la lectura de nada. Entonces, Algo que querías comentar, perdónalo. No. ¿Algún comentario? Porque les voy a preguntar a Alejandra y al espectador. Creo que tenemos un espectador, ¿verdad? No sé si saben qué idioma está alemán. ¿Quién es Itch? Si tienen algún comentario, en el caso de Alejandra, puede ser por el chat, o en el caso del espectador, a través de las redes sociales como el Facebook o el blog del Círculo de Lectura Shop. Entonces, continuamos aquí, porque tenemos el tiempo. ¿Otro relato o ya nos vamos a activar? El de Cosmocrato. Ah, ese está bueno. El de Cosmo de penúltimo. El penúltimo. Ah, no es el penúltimo. No, Sí, pero está Antepenúltimo. Sí, sí. a ver. Desde la palabra, ¿no? Sí. Ese no sé si lo quieran leer. Pues, ¿lo leemos? Sí. Sí. Bueno, a ver. A ver, Otra vez empezamos igual. comenzamos Pablo. igual, sale la misma dinámica. Tengo miedo de haberme equivocado de planeta. Ay, qué bonito. No, desde el punto de vista narrativo es atroz este hombre. Desde la primera línea, te sumerge Sí. se nota mucho la capacidad de este hombre. Aquí estamos demasiado estrechos, no hay bastante sitio para mí. Te identificas con la situación que te está contando. O tal vez me he equivocado de decir. Mis verdaderos contemporáneos murieron hace miles de años o tienen todavía que nacer. Muy bien. El hecho es que me siento extranjero en todas partes y mortificado. La tierra es un puñado de estiércol resacado y de orina verde, a la que se da la vuelta hoy en pocas horas, mañana en pocos minutos. Y no hay ocupaciones a propósito y dignas para que uno que sienta dentro de sí los apetitos y las fantasías de un titán. Pienso a veces que Asia podría ser mi factoría, África mi campo de caza o mi jardín de invierno, América del Norte mi fábrica con las administraciones anejas, la del sur los pastos para mis rebaños, Europa mi museo y mi villa de descanso, pero sería siempre una manera mezquina de vivir. Tener el Atlántico como piscina, el Pacífico como pesquería, el Etna como calorífero, tomar duchas bajo el Niágara, poseer a Australia como parque zoológico y el Sahara como terraza para los baños de sol. Son cosas que parecerían a las estúpidas criaturas que se alojan en esta esfera de quinta magnitud, portentosas o monstruosas. Para mí, en cambio, desearía algo más. Ser el Cosmocrator supremo, el director de la vida universal, el ingeniero jefe del teatro del mundo, el gran prestidigitador de la tierra y de los mares. Esto sería mi verdadera vocación. Pero no pudiendo ser de mi urgo, la carrera de demonio es la que no deshonra a un hombre que no forma parte del rebaño. Bien, ¿cuántos elementos simbólicos? Si pudiese, si pudiese, por ejemplo, desencadenar el hambre en un continente, desmenuzar en repúblicas de San Marino y de Andorra un imperio, destruir una raza, separar a Europa de Asia por medio de un canal desde el mar de Botnia al Caspio, obligar a todos los hombres a hablar y a escribir una sola lengua, creo que por 2 o 3 años conseguiría hacer desaparecer mi eterno aburrimiento. Me gustaría también tener en mi casa, bajo mi mando, a un presidente de república como mecanógrafo, a un rey cualquiera para chofer, a una reina desposeída como cocinera, al Kaiser como jardinero, al Mikado como portero, y sobre todo tener a mi servicio como ídolo doméstico y parlante a un Dalai Lama. Imagínate. Esto es
un Dios vivo. ¿Con cuánta voluptuosidad desfogaría sobre esos grandes, reducidos a esclavos, la desesperación de mi insoportable pequeñez? O sea, bien humilde y sencillo. Gracias a esa penúltima lectura, dijo, es que soy Dios y todo me queda chiquito. O sea, así como volvemos de pequeñez, o cómo se llamaba, creo que ya lo tengo en la hoja. Sí, el mundo pequeño o sí, se liga, o sea que todo para él, que fue a visitar a alguien y le dijo que todo lo vemos en chiquito, y no Gog, porque siempre él era el Dios. Ahí es donde... El inicio de esa parte, como dices, o sea, es que yo aquí no está. Todo es muy pequeño para mí, o sea. Es que eso no me... Yo no pertenezco ni aquí siquiera en este mundo. Yo soy más que esto, ¿no? Sí, para mí, desde mi felicidad, Atlántico, mi jardín, África. Sí, o sea, todo. Cómo distribuyó su casa con todas las partes del planeta, ¿no? O sea, Sí. O sea, todos los continentes. Por eso él decía, no, que, o sea, sus micromundos se le hicieron ya su jardín, su Partenón, la que tenía la fortaleza que tenía ahí, En Brasil. ya se le hizo chiquitos. y el punto clave también es, ahí se me está viendo, que nomás le duraría poco el gusto porque pronto se aburriría. Y fíjate que O sea, Ni a eso. lo mejor lograría que todos hablaran el mismo idioma, pero me duraría como 2 o 3 años. y se liga con el asesinato fingido, Ujú. en donde quiere exterminar a toda la raza humana. Pues sí, Estos últimos relatos también hablan, acuérdense que este era un fascista, él era partidario del fascismo, y sobre todo este último relato del Cosmócrata habla un poco de la actitud política de Hitler o Mussolini. la soberbia que ellos manifestaban. Ambos del mundo, que el mundo no les bastaba, o sea, querían un imperio universal, y sin embargo desde esos años ya bien se sabe que sobre todo los alemanes ya tenían proyectos o desarrollos para conquistar el espacio, ¿no? Ya no nomás. Ya estaban en miras de eso. oigan, ¿y el pan de la muchacha? Y se dio risa desde el título. Pero a mí me gustó que él, después de tener todo lo que quiso, ¿Se aburrió de la riqueza? lo único, o sea, me imaginé yo, fue un pan casero que hizo la mamá, y cómo se la llevó, y de esas veces, como, aparte tenía hambre, yo creo que fue el bocado más delicioso de toda su vida. Ahora sí, como dicen, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero tuvo O sea, que el hambre. pasar hambre, él tuvo que conocer, se tuvo que convertir en humano. Tuvo que darse Para cuenta mí, que es un humano. O sea, él tuvo que disfrazarse de humano y sentir como pensamos todo el mundo, ¿no? O sea, la ropa, el no tener que comer. Se moría de hambre porque no se atrevió a tocar una puerta. Se supone que era un mendigo, entonces, un mendigo, digo. Ahí el juego de palabras, ¿no? El juego de palabras aquí es importante, porque son dos elementos simbólicos arquetípicos muy importantes. El pan y la muchacha. La muchacha es la inocencia. Y digamos un poco también la esperanza. Por eso el último es como dijera, pues aún hay esperanza para vos, ¿no? No está tan mal, digamos. Joaquín, ¿no? Hablando de vos. Y el pan, de banco sacramental, es el pan y vino. El pan es el trabajo colectivo, que es lo que uno venera. Sí, el alimento, esa vida, ¿no? La comunión se da a través del pan y la sangre. Entonces, la pan es este objeto que nos une en comunión desde el punto de vista sacramental y litúrgico, ¿no? Entonces, aquí el pan tiene también un papel bien importante en el relato. Entonces, es el alimento de la esperanza, podemos decir, en torno al nada más. Entonces, a mí también me encantó, si lo quieren yo encantado. El pan de la muchacha. Sí, está muy bonito. A ver, Para empieza. finalizar con este He querido hacer un experimento, vivir durante algunos días
como si fuese un pobre, un vagabundo, un prófugo, vivir solo, sin la compañía ni ayuda de nadie. He despedido a los secretarios, a los camareros, a los mecánicos. He dejado los 2 automóviles en depósito. He comprado a un campesino un vestido viejo y me he internado, con pocas liras en el bolsillo, en los valles de los Apeninos toscanos. Hace años y años que llevo la vida del rico. Esto es, de víctima sin libertad. Me causan molestias las mesas ricamente puestas, las reverencias de los parásitos, la acogida de la curiosidad que despierta a los demasiados conocidos. Siento nostalgia de la vida miserable y desastrosa que hice hasta los 26 años. Después de haberme visto asaltado por millas de pequeños y maníacos, he querido al menos por una semana volver a saborear la vida del pobre, del abandonado. Tengo ahora el aspecto de un mendigo sucio y haraposo. Mendigo. Para quien ha gustado todos los poderes, no hay otro refugio que la impotencia. Para quien ha poseído todo lo que se puede comprar en el mundo, no hay más refugio que la miseria. Es una comedia, tal vez una ridícula comedia, que no tiene por fortuna espectadores. No sé el italiano y no he llevado conmigo ni mapas ni guías. He ido al azar. Estos países no son ricos, pero son bellos. Ríos que en esta estación son zanjas blancas y secas, montañas peladas, rocosas, donde la gente siembra un grano que germina raras veces y pobremente, junto con los carros y los ciruelos. Allí, en la altura, algún prado todavía florido